Queridos amigos, mi nombre es Juan José Menéndez. En las intervenciones o explicaciones que daré, siempre habrá un contenido bíblico, lo que se llama las Sagradas Escrituras. Y sean informaciones o sean ideas, unas pueden ser propias u otras pueden ser adquiridas en comentarios bíblicos. Pero tengo la convicción de que el mensajero ha de practicar lo que anuncia. De lo contrario, no podrá traer vida y esperanza a los que lo escuchan, a los que me escuchan, a los que las escuchan. Por tanto, mi deseo es estar siempre a la altura de lo que trato de comunicar y que mi conciencia no me acuse de hipócrita. Hasta ahora, amigos. Queridos amigos, el hombre es pecador por naturaleza. ¿Qué quiere decir por naturaleza? Esto quiere decir que nació en este mundo con una naturaleza diametralmente opuesta a Dios. Esto lo podemos ver en el Salmo 51, verso 5. Dice así: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. A esta naturaleza se la llama carne en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Y ella ama todo lo que Dios aborrece y viceversa. Es decir, Dios aborrece lo que la carne ama. Veamos qué dice en Romanos capítulo 8, verso 5 al 9. En estas palabras hay unas frases que dicen: por cuanto los designios de la carne, designio quiere decir intención, propósito, objetivo, finalidad de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Describiendo este concepto de que el hombre es pecador por naturaleza, se puede decir, y lo veremos confirmado en la palabra del Señor, se puede decir que una persona no tiene que pecar para llegar a ser pecadora, sino que peca porque es pecadora. La naturaleza pecadora es la raíz de la cual las palabras y los hechos pecaminosos son los frutos. Así lo vemos en el Evangelio de Marco capítulo 7, verso 21 al 23. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y en Jeremías capítulo 17, verso 9, también leemos: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Ahora bien, hemos visto hace un momento que el hombre es pecador por naturaleza, es decir, por nacimiento. Pero el hombre es además pecador porque lo elige y porque lo practica. Así podemos leer en Romanos capítulo 3, verso 10 al 19, donde dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Con su lengua engañan. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y en Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero todo pecado, sea contra nosotros mismos o contra nuestros semejantes, es en primer lugar contra Dios. Porque en el Salmo 51, capítulo 51, verso 4, leemos lo siguiente:
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así, siendo todo pecado en primer lugar contra Dios, el pecado es de una enormidad tremenda. ¿Por qué? Porque la enormidad del delito o del pecado se determina o se calcula o se juzga según la persona contra quien se haya cometido. Y como es contra Dios, todo pecado es un crimen contra Dios. Y Dios ha dicho en Oseas capítulo 7, verso 2, dice que tengo en memoria toda tu maldad. Delante de mí están todas tus maldades. Estoy parafraseando esto para hacerlo más comprensible. Pero también en Amós capítulo 5, verso 12 dice, sé vuestras muchas rebeliones y sé vuestros grandes pecados. Estamos describiendo que el hombre es pecador porque lo elige y porque lo practica. Esto está muy claro en el capítulo 1 de Romanos, versos 28 al 32, cuando dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien, ahora vemos la parte siguiente, que el hombre necesita justificación delante de Dios. ¿Qué es esto de justificación? Justificación es el acto de Dios por el cual Él declara justo al pecador que confía en el sacrificio expiatorio de su Hijo Jesucristo y lo recibe como Salvador y Señor. Esto lo podemos ver escrito en el libro de Romanos, capítulo 3, versos 24 al 26, que dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Recordemos lo que significa justificados. Justificación es el acto de Dios por el cual Dios declara justo al pecador que confía en el sacrificio expiatorio de su Hijo Jesucristo y lo recibe como Salvador y Señor. Y seguimos leyendo en el capítulo 3 de Romanos, del 24 al 26. A quien Dios puso como propiciación, es decir, vamos a empezar desde el principio, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. También otra cita en Romanos capítulo 5 versos 1 y 2 dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Además de estas cosas, leemos en Isaías 43:25, Yo soy el que borro tus rebeliones, está hablando el Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. En Isaías 44:22 dice, yo deshice, otra vez habla el Señor, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Esta es una oferta, aquí habla de una oferta para todo el que quiera volverse a Él, porque Él ya ha hecho la obra de redención, es decir, la obra de la justificación y todo aquello que hemos comentado en otras ocasiones. Así hay una exhortación en Isaías 55:7, dice así, deje el impío su camino. ¿Qué quiere decir impío? Quiere decir el que niega o no tiene en cuenta a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios vivo y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así podemos exclamar, como dice en el capítulo 7 de Miqueas, versos 18 y 19. Podemos exclamar estas palabras. ¡Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad! No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que, amigos, como dice en el capítulo 3 de Hechos, verso 19, dice así la palabra, el apóstol. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Con el mismo sentido vemos en el capítulo 13, verso 38 del libro de los Hechos, que dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y una referencia a los que han aceptado al Señor en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 13, dice así, una referencia a los que han recibido al Señor como Salvador. Dice así, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Cuando dice que os dio vida juntamente con él, dice que les dio el Espíritu Santo, que les guiará a toda verdad. Queridos amigos, os ha hablado Juanjo Menéndez. Eres perdonado.